les mencionaba que mi maestría es en Salud Pública, Convención en Gestión Hospitalaria, y trabajo en el Hospital Edgardo Rebagliati. Vamos a revisar el día de hoy lo que es vigilancia epidemiológica activa. Y para eso vamos a necesitar la participación de alguno de ustedes. De tal manera de que vamos a revisar algunos conceptos, ¿no? Tratando de hacer la clase un poco dinámica y ver la realidad actual en cuanto a lo que es el COVID-19, ¿no? ¿Cuántos son en total? Disculpen. ¿Faltan alumnos que se unan a la clase? Doctora, falta. En total son 90, creo. ¿El delegado quién es? De mi grupo sí lo conozco, pero sigue. Ok, pero igual vamos ya iniciando lo que es esta teoría, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar conceptos sobre vigilancia epidemiológica activa. Si en algún momento se corta la conexión o algo, por favor, uno de ustedes levanta la mano y me lo menciona para poder visualizar bien qué es lo que puede ir pasando con la conexión. Ok, entonces, dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica activa, tenemos que tener un poquito de conocimiento sobre la historia. La vigilancia epidemiológica en salud pública, tenemos en cuenta que ha sido practicada desde hace mucho tiempo cuando el hombre viene luchando por la propagación de las enfermedades infecciosas. Ya sea de dos motivos, o aislamos a los enfermos o en cuarentena a los sospechosos. Es importante que conozcan dichos conceptos. Luego se consideran otros factores importantes dentro de la cadena epidemiológica de la enfermedad que sobrepasa el límite de los pacientes y sus contactos. Desde el año de 1950 se ha comenzado a emplear el término de vigilancia a referirse a ciertas medidas de control de enfermedades infecciosas. Entonces, recordemos la fecha y tenemos para ello ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué viene a ser la vigilancia epidemiológica activa? Un proceso lógico y práctico de evaluación permanente sobre una situación de salud en un grupo humano, que nos permite, lógicamente, utilizar esta información para tomar ciertas decisiones e intervenciones. Estas intervenciones van a ser tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con el fin de disminuir lo que son los riesgos de enfermar o de morir. Entonces, dentro del concepto revisado, viene a ser la información que se observa, se controla y se analiza permanentemente, tanto la ocurrencia como la distribución de las enfermedades, así como los factores que inciden en el control, realizando acciones de prevención y control oportuno, ¿no? Ángela, ¿qué entiende por vigilancia? Yo lo entiendo como la forma que tiene el sistema del ministerio para poder hacer seguimiento de las enfermedades emergentes o prevenibles o que son potencialmente prevenibles
Ahí viene a ser la fiebre amarilla, los casos de dengue, las enfermedades diarreicas agudas graves en los niños menores de 5 años. Perfecto. Cristian Mejía, ¿qué es vigilar? Nosotros nos enfrentamos constantemente a lo que es la vigilancia. Incluso cuando estamos dentro de nuestros distritos, existen, o en algunos edificios, existen lo que son vigilantes. ¿Qué hacen estos vigilantes, Cristian? Funcionan como un sistema de control, ¿no? En el caso Ya, de vigilancia epidemiológica sería, como ya mencionó mi compañero hace un momento, control de ciertas enfermedades, ¿no? Las cuales podemos prevenir o podemos observar o monitorizar, ¿no? exacto. Pero no nos sirve de nada para nosotros como profesionales de la salud, solo observarlo o controlarlo. Es importante seguir el análisis y dentro de el análisis podemos ver el ciclo natural de la enfermedad o si se trata de una enfermedad nueva, ¿no? También analizar lo que es la ocurrencia y la distribución. Por ejemplo, Carmen Silva. ¿Qué es lo que ha sucedido actualmente con el COVID-19? ¿Cómo se ha hecho la vigilancia tanto en la parte hospitalaria usted? A ver, ¿cómo fue? No funciona su audio de Ya. Eh, Andrea. Andrea, que es alumna de práctica. Andrea Jacobo. Sí, doctora. En, ¿Cómo hicieron la parte de la vigilancia con el COVID-19? en cuanto a la vigilancia, sería básicamente el control que han llevado con las pruebas rápidas, ¿no? Sobre todo eso y o sea, llevar un sistema en donde puedan controlar o ver los casos y los lugares donde más se presenten estos casos de COVID. En cuanto a vigilancia, ¿no? En cuanto a observar, ver cómo aumenta, cuál es el riesgo y en qué personas están más, más en riesgo, ¿no? Las personas de riesgo, los factores de riesgo de cada persona. Muy bien. A ver, Gino Centeno, también nos vamos a la gente de práctica. Vamos. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue el control que se dio para el COVID-19 a nivel hospitalario? Solamente veíamos pruebas rápidas. Sí, la mayoría fue con pruebas rápidas. También, bueno, algunas medidas de control como la utilización de mascarillas, ¿no? De la indumentaria. Y respecto a la vigilancia epidemiológica, se tuvo que ver cuántos son los casos nuevos que se presentaban cada día, los lugares de los focos de contagio, ¿no? Cuál era la población más vulnerable, como ya lo han dicho, y cómo iba progresando la enfermedad, ¿no? Sobre todo el ratio de contagio. Ya. Entonces, dentro de lo que se vigilaba a esta enfermedad, uno era con las pruebas rápidas las personas positivas, ¿verdad? Luego también hicimos lo que era la vigilancia de la parte grave de la enfermedad. Se comenzaron a hacer las vigilancias hospitalarias para ver las camas UCI. El control, como bien menciona Gino, con el uso de mascarillas o el contener la enfermedad, lavado de manos. Exacto, María José, el número de defunciones, ¿no? Por COVID-19. Entonces, hay ciertos parámetros que tienen que ser visualizados en una sola enfermedad, ¿no? Y eso tenemos que analizarlo para disminuir la progresión de ella, ¿no? Y un control oportuno. En un momento, a ver, Laura, detección, el aislamiento y el diagnóstico, efectivamente, ¿no? Hace poco, hace días nomás, ha salido el estudio de la no eficacia de la hidroxicloroquina, no eficacia de la ivermectina, no eficacia de la citromicina, ni por sí solas ni combinadas
en estadios tempranos ni de prevención, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar para hacer un control oportuno. Esta enfermedad es una enfermedad nueva que todavía sigue en estudio, tanto ya ahora ahondando en las partes de las secuelas, ¿no? Entonces, es importante, ahorita nos ha tocado antes en el curso de salud comunitaria, cuando veíamos vigilancia epidemiológica, ahondábamos más en la enfermedad, en una de las enfermedades que tenía mayor prevalencia acá en el Perú, que era el dengue, ¿no? Y sus secuelas que podían llegar hasta dengue grave y llevarlos a cuidados intensivos. Esta enfermedad actual nos ha enseñado pues todo el ciclo natural de la enfermedad y qué porcentajes tenemos de contaminación, ¿no? Y cómo se transmite. Para ello nosotros tenemos que conocer ciertos principios que lee la vigilancia epidemiológica. Primero, su finalidad de ello es la prevención y el control, ¿sí? Lo vamos relacionando con la enfermedad actual. Y situaciones que modifican el estado de salud de la población. Luego también otro de los principios es que la aplicación requiere y exige un trabajo activo y permanente. Yo no puedo vigilar desde una oficina, no. Tengo que saber cómo se recolecta, cómo se hace, cómo afecta. Es multidisciplinario, no depende de una persona. Ahorita se ha estado trabajando en equipo multidisciplinario, tanto primer nivel como nivel hospitalario. Y los distintos actores de salud, enfermería, técnicos de enfermería, tecnólogos médicos en terapia física, en terapia respiratoria, en laboratorio, ¿no? Los médicos, ni qué decir, ¿no? Todos reubicados para hacer la contención de la enfermedad. Entonces, un trabajo multidisciplinario, intersectorial, no ser simplemente la contención de la enfermedad por el sector salud. Intervino también economía, para ver presupuesto, intervino también educación, ¿no? Y muchos otros ministerios y sectores que han estado involucrados en esta pandemia, ¿no? Y siguen estando involucrados. Eh, y requiere de estos sectores para lograr contenerlo. Se puede aplicar a cualquier evento de salud con enfermedad como la que estamos viviendo, un factor de riesgo o una discapacidad. ¿Va a generar discapacidad esto? Sí. Otro de los principios es en la medida que sea parte de la percepción poblacional. Cuando afecta a la población es de gran importancia sobre sus problemas, sobre su situación de salud y se cuenta con su participación en el desarrollo, evaluación y control del mismo. Toda la población tiene que estar involucrada para controlar el evento e implica un proceso permanente para la evaluación de las intervenciones que hemos planteado, para modificarlas y reducir los riesgos de enfermar o de morir de la población. En el transcurso de estos 7 meses ya, nosotros hemos visto múltiples cambios, ¿no? Desde el uso de los kits COVID, que no tenían ningún sustento científico, solamente probabilístico, y igual se daba, ¿no? Hasta que el ataque frontal fue con el uso de la mascarilla, el lavado de mano y distanciamiento social, ¿no? Tener mi metro y medio de distancia, mis 2 metros de distancia es lo que previene más de el contraer esta enfermedad. Y muchos de nosotros ya nos hemos visto afectados, no solo por ser parte del sector salud, sino también porque ya es de transmisión comunitaria, ¿no? Entonces, esto requiere una evaluación constante para ir viendo, ir cambiando la perspectiva y la situación o las normas que se vayan a tomar, ¿no? Dentro de los objetivos de la vigilancia epidemiológica es mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud, una sala situacional. Como bien lo mencionó Gino y todos sus compañeros, ¿no?
tenemos que tener parámetros que vamos a vigilar en nuestra sala situacional. Casi al de la clase les voy a mostrar cómo se arma una sala situacional y qué es lo que vigilamos normalmente nosotros, ¿no? En el departamento, en el distrito, en el área que nos toque. Tenemos que apoyar también, otro de los objetivos es que apoye el proceso de planificación, ejecución y evaluación. No solamente nos encargamos de planificar o de ejecutar las directivas, sino también evaluar cómo va, ¿no? Si la medida está bien tomada o no. De la prestación de salud a partir de la determinación de las prioridades y de los grupos de alto riesgo. Lo mencionaron ustedes, ahorita las zonas de mayor concentración o mayor contagio, ¿no? Y son los lugares donde hay mayor conglomeración de gente, como mercados, ¿no? O como también mencionaron sus compañeros, y dentro de ello Andrea, hay personas que son más vulnerables para contraer enfermedad, y si lo contraen, que sea algo grave, ¿no? Las personas que tienen comorbilidades. Otro de los objetivos de la vigilancia epidemiológica es plantear y desarrollar las intervenciones requeridas para prevenir y controlar los eventos que alteran o modifican el estado de salud de la población. Tenemos que evaluar siempre la eficacia y la efectividad de las intervenciones y las medidas tomadas, ¿sí? Ahí es donde nos enfrentamos muchos a ver cuando medimos eficacia y efectividad. Contribuir además a determinar las necesidades de investigación en salud. El tener un evento emergente o un evento reciente nos lleva como científicos a tener que investigar hacia dónde va la enfermedad, qué tipo de secuelas, cuáles van a ser las necesidades de mi población, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Para qué utilizo estos datos de la vigilancia epidemiológica? Primero porque voy a tener cuantitativamente la magnitud del problema. Sabemos la cantidad de muertes, la cantidad de infectados, el inicio de síntomas iniciales, o sea, tengo números. También me sirve para monitorizar los cambios de los agentes infecciosos, ¿no? ¿Existe realmente reinfección por COVID-19? Solo eran 2, ahora ya vamos en 20 casos, es otra cepa. También me sirve los datos que obtenemos para facilitar las investigaciones. Representación de la historia natural de la enfermedad, definitivamente. Nosotros de una u otra forma nos vemos involucrados y hemos visto desde enero cómo ha sido la transmisión de esta enfermedad, cuándo ha hecho su máximo pico, cómo ha bajado y que se nos puede venir un segundo pico cuando salga la población a realizar su actividad normal, ¿no? Evaluación de medidas de prevención y de control, también nos sirven estos datos, porque si nosotros no tenemos números, no tenemos datos de cómo se controla, no voy a saber cómo prevenirlo. La documentación de la distribución y la propagación de la enfermedad, efectivamente, nosotros lo tenemos mapeado por distritos, por departamentos, es más, países, ¿no? Porque es una pandemia la que estamos pasando. Nos sirve también para planificar. Ahorita no nos vamos a quedar en que ya pasamos la enfermedad, estamos en cobertura de rebaño, no. Tenemos que planificar de qué es lo que va a suceder cuando se viene la segunda ola de la infección, en lo que aparece la vacuna, ¿no? Y lógicamente la dirección de epidemias, porque conforme hay un caso, se puede distribuir como es lo que ha sucedido ahora, ¿no? ¿Quiénes son los actores del sistema de vigilancia? A la cabeza, el Ministerio de Salud, las direcciones regionales de salud, las redes integradas de salud, ¿no? Las DIRIS, las empresas promotoras, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las aseguradoras de riesgo profesional,
ahorita todos los profesionales de salud, es más, la mayoría de médicos, tenemos el seguro que nos protege por estar en trabajo de riesgo, ¿no? Los SSTRs y los individuos. Tienen que conocer quiénes son los actores definitivamente, porque en alguno de estos nos vamos a involucrar nosotros, ¿no? ¿Cómo es que hacemos el estudio o cómo valoramos nosotros cuándo intervenir o frente a qué eventos hacer? Primero tenemos que evaluar la magnitud del problema. Si no es de gran magnitud, no afecta a mi población, simplemente no lo voy a vigilar. Pero si este me genera un gran daño en la población o me afecta la situación de salud de la población, ¿no? Tengo que ya irme a medir la gravedad del mismo. Si no es grave la afección, igual no lo voy a vigilar. Pero si sí es de mayor gravedad e incluso la mortalidad es alta o coge a un gran porcentaje de la población, tengo que ver el comportamiento del problema que voy a vigilar, ¿no? Dentro del comportamiento puedo ver que efectivamente no es creciente. Puedo descartarlo o puedo reevaluarlo en un tiempo. Pero si el comportamiento del problema tiende, como sucedió ahora con el COVID-19, con tendencia creciente, entonces debo ver la importancia dentro de la población. Si es muy importante para mi población, voy a hacer la definición del sistema. Si no, evaluaré alternativas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vigilancia epidemiológica activa? Es contribuir a la reducción del riesgo de enfermar y de morir para mejorar la situación de salud de la población a través de la evaluación y control permanente. La utilidad de la vigilancia epidemiológica activa es obtener una visión global del proceso de salud-enfermedad, formular intervenciones en términos de prevención, lograr una correspondencia entre la prestación del servicio y las necesidades que vayamos a tener nosotros en la comunidad, articular el quehacer de diferentes disciplinas y profesiones, ¿no? Además, integrar las organizaciones sociales en gestión de servicios de salud, detectar los factores específicos y cómo es su influencia, definir las características de las intervenciones para los diferentes problemas. Tenemos tipos de vigilancia epidemiológica. Dentro de los tipos que nosotros podemos ver, uno de los tipos que es la pasiva. La vigilancia pasiva solamente vamos a limitarnos a recoger los datos de los registros de los servicios de salud. ¿Es eficaz? Sí. ¿Es barata? También, ¿no? Por ejemplo, contar o saber cuántos neonatos hay por sector, ¿no? Es una vigilancia pasiva. ¿Cuántos fueron prematuros? ¿Cuántos son postérmino? ¿No? Son vigilancias pasivas que nos van a ser de utilidad definitivamente, pero es revisión de datos estadísticos, básicamente, ¿no? O de registros que nosotros podemos tener. En cambio, la vigilancia epidemiológica activa va a recoger datos en el terreno, ¿no? Como lo que se estuvo haciendo con las pruebas rápidas. Se usa también encuestas sistemáticas y especializadas, cuando la mayoría de nosotros nos tomaban las pruebas rápidas, ¿no? Nos piden datos epidemiológicos y a la vez si hubo o no hubo contacto para el registro del inicio de la enfermedad, si es que saliera positiva, ¿no? Y es también la búsqueda activa de casos y datos complementarios. Brian Gómez, ¿cómo se hizo la búsqueda activa de casos en esta epidemia? Am, la búsqueda activa creo que se hizo por zonas y luego
Espera, disculpe, una vigilancia activa, supongo, donde se ah, recoge los datos. No, eh, mm, mm, A ver, no, yo fue una David, vigilancia especializada, ya, disculpe, doctor. vigilancia Eh, especializada. sí, porque era una prioridad nacional emergente en, en el país, por eso se utilizó pruebas rápidas, y, bueno, no tanto activa como pasiva. Ah, Mm, como- A ver, David Vargas, dale una mano a su compañero. ¿Qué hizo en la vigilancia activa para el COVID? David, ¿me escuchaste? ¿Cómo fue la vigilancia activa en esta enfermedad? Ninguno de los dos, David. David Vargas, David Trujillo. Así para el COVID, como mis compañeros mencionaron, se han realizado pruebas rápidas por distintos sectores. Mm, Más que todo eso. Ya. Eh, bueno, se hizo la búsqueda activa de casos, efectivamente, por zonas. Incluso en algunos casos, cuando se dio la reactivación de la movilización de las personas, se comenzaron a tomar pruebas rápidas en los paraderos de los metropolitanos, ¿verdad? Entonces, era búsqueda activa de casos. ¿Con qué fin? De aislar a la persona y mandarlo 14 días a domicilio y que tenga un seguimiento de la enfermedad. Si esta enfermedad era leve o moderada o de repente podía llegar a ser severa, ¿sí? Es búsqueda de casos. Y datos complementarios porque al tomar las pruebas nosotros sabemos el, el contacto de este caso índice, digamos, y con quién al final comparte. Dentro de la vigilancia que se hacía domiciliaria y el seguimiento domiciliario, ¿no? Se tomaban los datos de todas las personas que habitaban con ellos en casa y de esta manera saber no pedir más pruebas a los familiares, simplemente dar las recomendaciones del cuidado y si presentaran alguno de los síntomas como aparición de fiebre o malestar general, que podía estar contaminado también, ¿sí? Es de alto costo definitivamente. A ver, María Domínguez dice, también sirvió para que, María, puedes hacer uso de tu micro porque se me pasa rápido a ver. María Um, José, sí, doctora, recuerdo que cuéntame. también, aparte de que se hizo esa vigilancia activa, es decir, que iban por, bueno, un equipo de unas enfermeras y también personal de seguridad a sacar las pruebas rápidas por zonas, por vecindarios y como que peinar el área, ¿no? O sea, tomando pruebas rápidas a la población vulnerable, sobre todo de esas casas. Luego, unas semanas después, a los que salían positivos en las noches, iban a repartirles los víveres, ¿no? Canastas familiares que se prometieron. Exacto, exacto. Todo se trabajó o se coordinó con los distritos o con los municipios, ¿no? De tal manera de que sean abordados de distinta forma. Uno, si pertenecían a alguna parte del sector del ministerio, a qué hospital pertenecían para hacerles el seguimiento respectivo telefónico, el seguimiento era telefónico, así como bien menciona María José, las ayudas de alimentos a esta población vulnerable, ¿no? Por lo tanto, esto implica un gasto, un costo, movilización de personas, compra de pruebas, ayudas sociales, ¿no? Entonces, es distinto a yo ahorita recolectar datos
de la cantidad de muertes que puedo tener o la cantidad de casos positivos o comenzar a clasificar y hacer una vigilancia de quién fue la población más afectada, ¿no? Una vigilancia pasiva, digamos, análisis de datos. En la activa no, se movilizó gente, es más cara. Y en la vigilancia especializada o centinela es la vigilancia de la enfermedad o el daño de salud en forma particular, por prioridad nacional, emergente y reemergente, que también obedece a esto. Cuando se hizo la derivación casi de todo un presupuesto y del personal de salud hacia la zona de la selva, ¿no? Iquitos, que eran quienes en su momento presentaban la mayor cantidad de casos, no solamente casos positivos, sino incluso mayor cantidad de mortalidad, ¿no? Entonces son vigilancias especializadas y centinelas donde se tenía que dar prioridad. Se realiza a través de campañas, programas de eliminación, erradicación, control, utiliza elementos de vigilancia activa y vigilancia pasiva. ¿Qué hacíamos con la vigilancia pasiva? Utilizábamos los datos obtenidos en esas regiones y saber dónde tenían la mayor cantidad de personas afectadas, ¿no? En la vigilancia pasiva, y en la activa ya era que se iba uno a enfocar y hacer la detección de la enfermedad, ¿no? Entonces, el COVID nos ha enseñado y se ha puesto en práctica cada uno de los conceptos que se tenía sobre vigilancia epidemiológica, ¿no? Ahora, el sistema de información debe tener ciertas características. No es un me parece, no es un me dijeron, ¿no? Tiene que ser exacto, debe ser oportuno para actuar inmediatamente, debe tener cierta integridad, válido, comparable, por eso es que todos llevamos casi los mismos indicadores de seguimiento y debe ser objetivable, ¿sí? ¿Cómo obtenemos nosotros la información? Definitivamente, una de las formas de nosotros recibir la información es por las notificaciones. ¿De qué? De aquellos eventos ocurridos. Otra de las formas de cómo recolectamos nosotros la información es con los registros. Ahí podemos tener registro de nacimientos, del SINADEF, de las defunciones, registros de vacunación, de la cantidad de hospitalizaciones, de camas UCI, ¿no? Entonces, tenemos que tener un registro de ello. Otra forma de obtener la información son con investigaciones epidemiológicas de ciertas enfermedades. Ahorita nuestra principal enfermedad a nivel mundial y que se trata de controlar, lógicamente, es el COVID. Otro es por encuestas, pero existen otras enfermedades que definitivamente necesitan una vigilancia y un seguimiento, que no es que se han dormido a raíz del COVID, simplemente es que no se escuchan, pero dentro de los boletines epidemiológicos igual se tiene que hacer seguimiento. Encuestas también es un mecanismo de información, ¿no? Y los rumores que son también tienen que ser validados, ¿no? No es que solamente son rumores que debemos obedecer y actuar. Como toda vigilancia, va a tener ciertas limitaciones. Estas limitaciones muchas veces las ponemos nosotros mismos. Estas limitantes puede ser que no registramos adecuadamente o generamos subregistros. El no registrar adecuadamente puede ser porque no colocamos bien el código de CIE10 o que existan subregistros porque yo quiero de repente seguir en un cuaderno nada más y no existe un registro único. Otra limitante es la dificultad y el retraso de la difusión de la información. Muchas veces pueden decir, pero es que la información me llega de acá a una semana, a 2 días o a 3 días, o no me retroalimenta, por lo tanto yo no sé cómo actuar. La falta de recurso humano, material y de la parte económica
también es uno de los limitantes para llevar a cabo la vigilancia, ¿no? No todos cuentan con presupuesto para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. Puede ser poca utilidad para la toma de decisiones, sí, pues es una limitante, porque para nosotros es importante recolectar los datos, pero si las cabezas no toman buenas decisiones, pues así tengas los mejores datos, no van a tener en cuenta ello. A veces también la escasa o la falta de coordinación entre niveles de actuación, ¿no? Y el escaso número de laboratorios que lo hemos visto en la actualidad desbordando, ¿no? E incluso los laboratorios han tenido que estar para tomas de muestra y otros para procesamiento. Al inicio de esta pandemia los resultados o las pruebas rápidas, no eran dadas el mismo día, sino más bien las pruebas rápidas los daban a veces a los 2 o 3 días en las zonas de provincia, y el hisopado ni qué decir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Elementos dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, tenemos que tener en cuenta que existe el término de morbilidad, ¿no? ¿Cuáles son las 10 causas de morbilidad más frecuentes por distrito o por establecimiento de salud? Como fuente de información, notificaciones, registros de los establecimientos, laboratorios, promotoras, encuestas, investigación, ¿no? La mortalidad, tenemos que tener en cuenta la estadística y probablemente los informes anatomopatológicos. Solamente nos dejamos guiar por o casos sospechosos de COVID que llegaron a la mortalidad o aquellos que habían tenido pruebas positivas. Los informes demográficos también son elementos importantes. Dentro de los informes demográficos tenemos los censos, el registro de nacimiento, el registro de defunciones y las migraciones que se dan. Los estados nutricionales, ¿no? El estado inmunitario de la población son para vigilancia. ¿Cuáles son las etapas básicas de un sistema de vigilancia epidemiológica? Esto sí viene dentro del examen y lo pueden remarcar porque es importante que ustedes sepan que dentro del sistema de vigilancia epidemiológica tenemos que trabajar en 4 puntos importantes. Uno es que tenemos que colectar datos, luego tenemos que analizar la información, interpretar dicha información y difundirla. La recolección de datos viene a ser la operacionalización de las guías normativas. O detecto casos, o las notificaciones, o clarifico los casos, o valido los datos, ¿no? Ahí recolecto datos. Cuando hago el análisis de la información, es cuando consolido yo los datos y analizo las variables epidemiológicas que está en estudio. Para interpretar la información ya depende mucho del contexto, el comparar datos previos con los actuales, el incluir variables nuevas o variables locales. Y por último, la cuarta etapa, que es la difusión de la información, donde uno básicamente elabora material de difusión. Puede ser un boletín informativo, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta que debe retroalimentar con esta información. Este es el organigrama de la Dirección General de Epidemiología. Es básicamente para que se den cuenta de todas las ramas que pueden tener una Dirección Sectorial de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, Dirección Sectorial de Alerta de Respuesta de Emergencias Sanitarias, la Dirección Sectorial de Análisis de la Situación de Salud Actual o la de Fortalecimiento Institucional, ¿no? Entonces, son direcciones generales que a la vez tienen sus unidades de trabajo, ¿no? Para hacer tanto la parte administrativa como la parte de análisis. Estas son las funciones que cumple la Dirección General de Epidemiología,
¿no? Se encarga de diseñar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, sobre todo de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles. En la mañana hablábamos de la diabetes, la hipertensión, ¿no? Que también tienen que estar sujetos a vigilancia. Y otros daños o eventos de importancia en salud pública, como ahora una de las transmisibles, ¿no? Más es el COVID-19. Otra de las funciones es proponer e implementar normas de vigilancia epidemiológica para estandarizar lo que son los procesos en el ámbito nacional. Tienen que dictarse normas para que de esta manera sean de uso a nivel nacional. Tiene que monitorear y evaluar los procesos de vigilancia que han sido dados o sometidos, ¿no? En la salud pública. Procesa y analiza y difunde permanentemente la información de la situación epidemiológica actual, articula y coordina con los sistemas de información necesarios para el desarrollo de esta vigilancia y dicta normas, conduce el sistema de vigilancia. Estos son los componentes del RENACE, ¿no? Está a cargo del MINSA, es un organismo normativo, ¿no? Básicamente la gerencia de epidemiología, ¿no? Es un órgano de asesoría, diseña y evalúa el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y una de las herramientas que utiliza es una herramienta automatizada, ¿no? Es un sistema permanente que tiene que tener al día toda la información y esta información debe cumplir ciertos criterios, ¿no? Primero, que tiene que ser uniforme. Segundo, que tiene que ser oportuna y tiene que ser fácil de analizar para tomar las medidas correctivas. Las estructuras, ¿cuántos estamentos tenemos? 4.717 unidades notificantes a nivel nacional. Acá tenemos centros, puestos, hospitales y otros que se encargan de alimentar la Oficina General de Epidemiología. De estas 4.717 unidades notificantes, el profesional de la salud se encarga de atender al paciente y llena su registro diario. Por eso es que nosotros, cuando realizamos la atención, tenemos que codificarlo. Y en algunos casos tenemos historias clínicas electrónicas donde ya te piden un CIE-10. O en otros establecimientos de salud, pues todavía se llena lo que es el GISMIS. El GIS-DIS es la hoja de codificación con el CIE-10 que lo va a vaciar un digitador y emitir los registros, ¿no? Es necesario que nosotros llenemos con letra clara, es necesario que lo hagamos en forma oportuna, porque el envío que se hace es semanal. Para que nunca lo olviden, todos los martes, así como nuestra clase de práctica, hasta las 2 de la tarde, es que se reciben estos envíos a la Oficina General de Epidemiología, ¿no? Y esta oficina se rige por semana epidemiológica. Las semanas que se notifican es de domingo a sábado, ¿sí? Semana 1, 2, ahorita estamos en la semana 36, si no me equivoco, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que todo tiene que ser registrado y notificado. Se registra la información en un formato especial, que es el NOTI 3.1, que está a cargo de las directas o de eh, las instituciones, las unidades notificantes, que se realiza máximo hasta el lunes o martes. El envío se realiza el martes a las 2 de la tarde. No hay otra forma. Los martes hasta las 2 de la tarde se recepciona la información. ¿De qué? De todas las enfermedades que se tienen que notificar. Las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas,
Luego también los síndromes febriles, los ESAVIS, ¿no? Todo ello pasa a control. Los martes y miércoles, estas notificaciones que nosotros enviamos pasan por un control de calidad para confirmar los datos si es que hubiera duda de ello. Paran tablas y revisan. Los jueves y viernes realizan el análisis de las enfermedades que están en vigilancia, ¿no? Y elaboran una presentación semanal o la semana epidemiológica. Y los días lunes ya sale la edición y la aprobación del boletín epidemiológico. Entonces es un flujo de información que obedecemos hasta que se llega a realizar el boletín epidemiológico. Las enfermedades o eventos que están sujetos a vigilancia epidemiológica en el Perú, ¿no? Son en tres etapas: unas notificaciones, análisis e interpretación y la retroalimentación. Por eso es que se tiene que emitir un boletín. ¿Qué es una notificación? La notificación viene a ser la comunicación oficial. ¿De qué? De la detección, captación por nivel local, unidades notificantes, de un caso sospechoso, un caso probable o ya confirmado de una enfermedad o evento, sujeto a vigilancia epidemiológica, hasta la Dirección General de Epidemiología, ¿no? Donde define el caso de ciertas enfermedades. Hay enfermedades o eventos de notificación individual, otros son de notificación consolidada, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta y saber cuáles son estas enfermedades de control o de vigilancia epidemiológica, ¿no? Acá tenemos las de notificación obligatoria, ¿no? Ya entró la polio de nuevo, influenza, el SARS, ¿no? Los síndromes respiratorios agudos, eventos potenciales de importancia pública, ¿no? Cólera, la peste, la peste neumónica, la fiebre amarilla, las fiebres hemorrágicas. Todo ello tienen que conocerlo. ¿Cuáles son de eventos en fase de eliminación y erradicación que tienen que notificarse, ¿no? El virus de la polio por las antivacunas, cada vez se pueden ver más lo que son las parálisis flácidas, el sarampión, la rubiola, el síndrome de rubiola congénita. Entonces tenemos que tener en cuenta que las de notificación inmediata dentro de las primeras 24 horas de identificado el caso son estas cuatro. No se olviden. Y estas son de notificación inmediata también y que están en control por su grado de epidemia que puede causar, que es la malaria falciparum, el dengue hemorrágico y el clásico, la bartonelosis, la rabia humana, el carbunco, la meningitis meningocócica, ¿no? Eventos adversos supuestamente atribuidos a vacunas, que son los SAVIs, ¿no? Las intoxicaciones agudas por plaguicidas o cualquier brote, y dentro de ello entra pues el COVID-19, ¿no? Estas son de notificación semanal: hepatitis B, leishmaniasis, muertes maternas, malaria vivax, accidentes ofídicos, muertes perinatales, accidentes de tránsito, ¿no? De notificación mensual, el VIH y SIDA y las infecciones intrahospitalarias. Acá de todas maneras siempre se les hace un resumen de lo que son de notificación obligatoria, ¿no? Clasificadas, de notificación semanal, tanto en individual como en consolidado, de notificación mensual, como les vuelvo a repetir, VIH-Sida, y la ocurrencia de daños de salud pública, como es el caso de ahora, ¿no? Así como los desastres naturales.
El análisis e interpretación, como ya se los habíamos mencionado, es después de este martes a las 2 de la tarde, ¿no? Normalmente los lunes. La retroalimentación viene a ser lo que son los boletines epidemiológicos, las salas situacionales, de aquellas enfermedades que están sujetas a vigilancia. En la sala situacional virtual viene a ser el espacio dinámico donde hay ciertos determinantes, ¿no? Y que me permiten conocer qué intervenciones voy a desempeñar para lograr controlar o prevenir tal o cual enfermedad, ¿no? Básicamente son de suma utilidad para aquellos que deciden en lo que es la salud pública, ¿no? Y las entidades porque van a priorizar la inversión en dicho sector. Tenemos indicadores básicos de salud que tener en cuenta. Las herramientas de vigilancia epidemiológica que se utilizan básicamente para la recolección, el análisis y la interpretación de los datos, ¿no? Ahora es mucho más dinámico con hoja en Excel, que son dentro del sistema de notificación o un software que me permite tener acceso a la información de dicho caso, ¿no? Y efectivamente estamos en la semana 35, ¿no? Donde básicamente se realiza una publicación periódica y gratuita editado por el Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades. El objetivo principal de ello es que la información sea de utilidad para los profesionales de la salud. Y lo otro es consolidar la información, ¿no? Procedente de lo que es toda la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica para comparar y están involucrando a profesionales de atención primaria, atención especializada, médicos, microbiólogos, personal de enfermería que tiene que tener conocimiento para realizar un abordaje adecuado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Salud actualmente por la pandemia que estamos viviendo ha tenido distintas etapas donde ha tenido que presentar una sala situacional. Una de las primeras que fueron presentados era sobre la cadena de transmisión del caso, ¿sí? Acá todos vamos a recordar que tuvimos un caso índice, ¿no? Que fue importado, un varón de 25 años, que tuvo contacto aparentemente con 6 personas de contacto social, además 3 personas en contacto de un vuelo hacia Perú, ¿no? Y el personal de salud que fueron 21. El contacto en la vivienda total ya fueron 12. Se hizo un seguimiento de 6 contactos, uno de 25 años, ¿no? Y dentro del contacto social, estos a la vez fueron disparando casos, ¿no? El segundo caso, la segunda generación de casos, se aisló y se fue dando la continuidad de la enfermedad. Miren, en casa nada más, con el contacto familiar, teníamos un niño de 7 años, otra persona de 51, otra de 74, una de 67, una de 25 y una de 69. Estos a la vez estuvieron contactos con distintas personas, de los cuales llegó a fallecer uno de 78 años, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el caso índice fue el que terminó eh, por la medida no tomada a tiempo y no haber hecho el control, ¿no? Disparando todo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que ha habido casos de segunda generación que ha llevado pues a la letalidad, ¿no? En la tercera generación.
El boletín epidemiológico que está ahorita publicado, último, es de la semana 35, ¿no? Del 23 al 29 de agosto. Como ven, este boletín epidemiológico ya es un boletín informativo de todas las enfermedades de notificación, no solamente del COVID. Hay una sala situacional muy aparte del COVID-19, ¿no? Esta es de la mañana, donde teníamos casos confirmados en Perú, 849.371 y muertes 33.305, ¿no? Ese es solo Perú. Entonces es todo lo que a la mañana del día de hoy, ¿no? Al 13 de octubre del 2020, todos tenemos eso, a esta información, donde tenemos los casos confirmados por COVID-19 y las muertes por COVID-19. El cierre normalmente lo hacen a las 12 del mediodía y lógicamente el Ministerio de Salud tiene una sala situacional. Acá solo les he plasmado, esto ha sido cerrado el día 11 de octubre, que ha sido el día domingo, ¿no? Donde podemos ver cómo ha ido en resumen yendo, ¿no? El resumen de la situación actual del país, y esto fue cerrado a las 10 de la noche del día 11 de octubre. El total de personas muestreadas, acá está, casos sintomáticos positivos, 851.171, resultados negativos, ¿no? El porcentaje de positividad acumulada 20.8, las altas también son monitorizadas, las defunciones confirmadas por COVID, ahí están, los 33.357, que equivale al 3.9%, que va por ahí con la estadística mundial que llega hasta el 4% de letalidad, ¿no? Se registraron el 11 de octubre del 2020, 15.209 personas muestreadas, 590 casos sintomáticos confirmados, 52 defunciones fueron solo el día domingo 11, ¿no? Por COVID-19, 2.6% de tasa de ataque acumulada, 10.22 por cada 10.000 de tasa de mortalidad, 6.272 pacientes hospitalizados, de los cuales se dividen en MINSA de salud, en la parte de clínicas privadas. Si nosotros tenemos acceso a esta información, sí, está en el portal de MINSA, Transparencia, donde tenemos 2.957 casos hospitalizados en el Ministerio de Salud, en eSalud 2.693 casos, en clínicas privadas 452, en fuerzas aéreas policiales 170, de los cuales tenemos 2.195 pacientes con evolución favorable, 3.513 con evolución estacionaria y 564 con evolución desfavorable, que probablemente vayan a tener pues un caso de letalidad, ¿no? ¿Cuántos pacientes en UCI? Porque eso también se ve a diario. Son 1.182 en ventilación mecánica, que fueron 28 pacientes menos que el día anterior, que el día 10 de octubre. 30.501 fueron dados de hospitalaria y al 11 de octubre 37 nuevas altas. El centro de atención temporal, 922 personas en la Villa Panamericana, ¿no? Y pacientes de alta, 748.097. Entonces, todo esto se presenta en la página de MINSA. Estos son las muestras totales, los casos totales distribuidas por departamento. Los casos confirmados solo el 11 de octubre, ¿ya? En los distintos departamentos. Si vemos en Lima, 403 con prueba rápida, 249 con PCR, en total 652 pruebas. ¿Sí?
Cusco también se hicieron pruebas ese día. En total, el día 11, el domingo, teníamos en un total general de 1.800 pruebas realizadas. La tasa de ataque acumulada también es importante conocerla. Y acá ya van viendo las distintas distribuciones, incluso por etapa de vida, ¿no? En el caso de niños de 0 a 11 años, tenemos una razón de tasa de 0,18, en adolescentes a 0,29, ¿no? Y lo que vemos es la tasa de ataque y la razón de la tasa. En el adulto, en el joven y en el adulto mayor. El mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos, que llega a hablar un 57% de casos. La mayor tasa de ataque es el grupo de adulto y adulto mayor, más que niños, adolescentes o jóvenes. Considera a los jóvenes como grupo de referencia para la razón de tasas. Se evidencia que el mayor riesgo de enfermar ocurre en los adultos en un 57% y el adulto mayor en un 46%. Y el 52,7% de casos corresponde al sexo masculino frente a un 47,3%, ¿no? Que también se había visto dentro del comportamiento de la enfermedad. Y aquí es notorio. Después del grupo de 30 años, la tasa de ataque son similares, pero antes siempre los varones van siendo mayormente atacados por esta enfermedad. El número de defunciones también hay que seguirlas, ¿no? Como bien se les había dicho, ¿no? Acumuladas al 11 de octubre, acá están las cantidades de defunciones, son mayor definitivamente porque tenemos un 27,7% de sospechosos y un 72,5% de confirmados. Por eso el total de defunciones al 11 de octubre por SINADEF era de 46.168 defunciones. Para el 11 de octubre solo hubieron 52 muertes, ¿no?, confirmadas en Lima Metropolitana. Perdón, a nivel nacional. En Lima Metropolitana, en Lima hubieron 23 defunciones. Según el lugar de deceso, acá tenemos en clínica privada, hospital, todo esto es registrado. Domicilio o alojamiento, 11,7%, o vía pública, hospital de Minsa, un 45,64%, y de salud, un 37,46%. Y por etapa de vida, como bien lo dijo la ministra, vienen a ser 8 veces más letales en los adultos mayores. Acá lo tenemos, ¿no? En niños, la letalidad es de 0,36, en adolescentes 0,20, pero si lo comparamos con el adulto mayor más de 60 años, un 15,5. En total, la tasa de letalidad la hemos visto como 3,9, pero el adulto mayor, ya ella también lo mencionó en uno de los mensajes, 7,9 veces más que un adulto en el caso del adulto mayor. Las tendencias, cómo han ido, también tienen que hacer el análisis. A la semana epidemiológica 41 ya va en deceso. La disminución en los distritos que presentaban exceso en la última semana, ¿no?, ha ido bajando. Las muertes registradas en Piura, Ica, Puno, Huánuco, Cajamarca, Lima Región, Ancash, Arequipa y Huancavelica. Recordemos que estamos presentando, este es el mapa en la semana 41 al 11 de octubre. Esta es Lima Metropolitana. Y acá tenemos la distribución en los distintos distritos. Tenemos que tener en cuenta que los distritos más afectados son San Juan del Lurigancho, Lima,
Juárez de Urigancho, perdón, San Martín de Porres, Comas, Ate, Villa El Salvador. Jesús María tiene una alta tasa de zonas que son muestreadas porque ahí está cerca el Hospital Rebagliati, ¿no? San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Los Olivos, El Agustino, ¿no? Tiene tendencia a una curva donde se ve que está bajando, ¿no? Pero la letalidad en Lima metropolitana sigue siendo de 3.8%. Lima región, ¿cuáles son los distritos y las regiones que han sido más afectadas? Guaral, Huacho, Barranca, Chancay, San Vicente de Cañete, Mala, y su letalidad en la zona de regiones es alta, llega a subir al 4.8%. Cuando hablamos de salud situacional, como bien habían mencionado sus compañeros, tenemos que tener ciertos indicadores eh, que debemos hacer seguimiento, ¿no? La cantidad de muestras, el total de casos positivos, ¿no? 851.171. Esto es al día 12, al día de ayer. Muestras con PCR positiva, pruebas rápidas, 657.562. Fallecidos, como ya lo había mencionado, 33.357. La tasa de letalidad también es parte del seguimiento, ¿no? Acá tenemos, vamos a ver la disponibilidad de camas UCI. Vamos a ir avanzando poco a poco. Ya casi a punto de terminar. Es importante que ustedes sepan que el seguimiento se hace por departamentos, ¿no? Lima metropolitana, ¿no? Y en Perú el 20.8%. Luego tenemos acá está la distribución hospitalaria y la evolución médica, ¿no? Aquellos que están en evolución estacionaria, 3.513 pacientes. Evolución favorable, 2.195. Y evolución desfavorable, que ya lo habíamos mencionado, era 564. Normalmente cuando ya llegan a esta evolución desfavorable tenemos el 50% que sale y el 50% que se queda. Es lo que se ha visto en el transcurso de esta enfermedad, ¿no? Los hospitalizados según prestación de salud, que quiere decir aquellos que están en MINSA, en salud, Fuerzas Armadas y privados. Y los hospitalizados según el uso de ventilación mecánica también, ¿no? Sin ventilación mecánica, 5.090, y con ventilación mecánica, 1.182. El hecho de que tengamos ventilación mecánica significa que necesitamos camas UCI. Por lo tanto, la distribución del total de camas UCI, ¿no? 1.567 del total de camas UCI, ¿sí? Ese es el total, de los cuales 1.182 están con ventilación mecánica. Entonces tenemos que tener en cuenta acá, del total de camas, la UCI con ventilador ocupado, 1.182, y están en UCI con ventilador disponible, las camas UCI con ventilador disponible son 385, pero ese es a nivel nacional. Entonces no podemos tampoco descuidarnos ni decir ya hay camas, ¿no? Hay camas, pero en distribución nacional. Los fallecidos por etapa de vida también tenemos que hacerles el seguimiento, ¿no? Habíamos dicho que nuestra tasa de letalidad era de 3.92% y 4%. Nuestra fuente de esta información es el SINADEF, que es donde se registran los certificados de defunción. Como ven, la mayor cantidad de fallecidos según sexo son los varones, 23.219, mientras que las damas son 10.128. Entonces, tenemos de todas maneras que ver, y acá están distribuidos ya como fallecidos por etapa de vida,
fallecidos de acuerdo a área de función, MINSA de salud, clínicas, ¿no? Y los fallecidos por etapa de vida. La menor cantidad se ha dado en adolescente, luego recién sigue niño, el joven y siempre el adulto mayor. No olvidar que es el 7.9% más de letalidad, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Yo creo que ahorita estamos haciendo palpable cada una de las actividades que se llevan a cabo en la vigilancia epidemiológica.